La Madrid Radio, hacemos comunidad. La Madrid Radio, hacemos comunidad. Zombie Apocalypse. Slowly kisses passing by the river. Muy buenas tardes, amigos, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio, última semana del mes de febrero, 22 de febrero, lunes, y por fin un año sin Festival de Viña, fabuloso. No hay Festival de Viña, no hay nada de esas cosas raras en la quinta región, todo ese ambiente de farándula y espectáculo que apesta, y estamos felices de poder no tener este año, aunque sea por la pandemia, no tener Festival de Viña. Así que estamos contentos iniciando esta matriz cultural en la Matriz Radio por el 106.1 FM en Valparaíso, streaming lamatrizradio.cl y en Facebook Live la Matriz Radio para que ustedes puedan compartir y puedan conversar. Hoy vamos a conversar con Natalia Berbelagua. Tu apellido, Natalia, siempre es como un trabalengua, como que algo me pasa, y uno que tiene un problema como de nacimiento, una base de tartamudez, además es terrorífico, así como Berbelagua, ¿no? Así como, Natalia, muy bienvenida a la Matriz Cultural, ¿cómo estás? Gracias, Cristian, gracias por la invitación. Sí, Berbelagua es como un tipo trabalengua, que no sé si me costaba pronunciarlo cuando era más chica, como que tengo siempre la conciencia de lo pronunciado muy bien, pero tal vez siendo muy niña puede que no lo haya hecho, pero muchas veces me lo cambian por Verdeagua, como Verde no agua. sé, como cuando vaya a la rápida a hacer algún trámite o algo así, me ponen como Verdeagua y yo ya, la raja, Verdeagua, chao. Ya. Como que estoy también identificada como con esa dislexia que lleva este otro apellido, que tampoco sé si es real. Llegué hasta el último, así como ancestralmente, hasta el primer Verdelagua, el primer y último desde mi generación para allá, ¿Ya? y no hay muchos datos, entonces tengo la sensación de que podría ser como una especie de apellido inventado, porque los Verdelagua solo son chilenos. ¿En No serio? existen en otro lado del mundo, entonces o es una variante, un apellido extranjero que llegó en algún momento y que se chilenizó, o sencillamente alguien quiso cambiar de vida radicalmente por alguna situación difícil, que podría Claro. ser desde una guerra, un crimen o lo que sea, Claro. y se armó su vida propia y fue Berbelagua y chao. Arrancando de algo o de alguna cosa. Arrancando de algo. Sí, y No además me extrañaría de alguna forma. no, y además que claro, es un tema súper interesante, porque dentro de ese contexto con todas estas cosas de los apellidos, ¿no? Hay una historia muy buena de un amigo, que no voy a decir su apellido, pero es un gran amigo, abogado, que cuenta que con todas estas cosas pomposas de los apellidos, ¿no? Y tú, ¿qué apellido eres, no? Alemán, francés, la cosa, italiano, dice, no, yo soy tanto apellido. Ay, ¿y tú eres el de los tantos de acá que llegaron acá? No, yo soy de un tatarabuelo que llegó marinero y se fue a un barco unas putas y se le fue el barco y se quedó acá. Ah, yo conozco una historia parecida, no sé si estamos hablando del mismo amigo. Tu amigo es pintor, solo revelemos eso. No. Ah, ya, mi amigo es pintor, pero es una historia muy parecida. Sí, claro. Así que como
esa historia. No, no, ustedes, no, sí, yo soy de los tantos, ya, ay, qué bien. Ya, pero en el fondo somos, Pero en somos Chile ustedes, importa mucho tener un apellido o, claro. claro, ¿de qué lado eres tú? Como de, no sé, ¿de los González del Maule o de los Claro, González del Huawei? sí, porque los Bueno, en González, general claro, es como que está asociado como a sí, po, una weá como muy arribista, sí, po, siempre del ser algo como importante, desciendo de tal, vengo de sí, po. tal lado, Claro, porque es muy distinto ser Pérez solo o González solo a ser Pérez González, ¿no? Es como por cambia, supuesto. cambia la cosa. Pérez John González ya te da cierto estatus. Claro, sí, entonces, claro. Yo de ahora voy a empezar a filmar como Carrillo-Cáceres, y ahí se acaba la historia de esta cosa. Es mejor, probablemente, en un país Oye, como Chile. así es, pues así estamos. Oye, Natalia, tu inicio, me gustaría saber un poco cómo parte toda esta historia de la literatura en tu vida, ¿no? Cómo parte esta tarea y este oficio y este trabajo de escribir. ¿Cómo surge eso? Mira, sabes que es súper contingente lo que me estáis preguntando, porque justamente hoy día hemos estado en la casa, yo vivo en Algarrobo ¿Ya? con mi pareja, Ujú. pero vivimos como en una especie de en una casa de campo muy vintage y ¿Ya? muy porteña. Es como vivir en Valparaíso, pero sin vivir en Valparaíso. ¿Ya? Que también ha tenido mucho que ver como con mi imaginario escritural o lo que sea. Y hoy día, a raíz de la conversación, llegamos a un punto donde yo les comentaba que yo había vivido, en mi casa de infancia funcionó una imprenta antiguamente. ¿En serio? Sí, que no sé de quién fue. No sé si la imprenta estuvo antes de que llegara mi familia a la casa o si fue de algún hermano de mi abuela que tuvo una imprenta. ¿Ya? Pero cuando yo crecí en esa casa, estaban como las ruinas de esta imprenta. Y en esa ruina de imprenta, además, estaban como los objetos de familia como transgeneracional, así como muy para atrás. ¿Ya? Y había una caja con vestidos de mis tías abuelas. Entonces habían como un vestido de novia, había sombrero, había como unas pelucas, unos vestidos de los años 50, como con escote corazón. Entonces, muy tempranamente, no sé cómo si a los 8, los 9 o antes, para mí ese era como uno de mis lugares preferidos de la casa, que lógicamente era como de los lugares prohibidos, así ¿Ya? como, ¿para qué vas a ir a ese lugar? Ujú. Pero por alguna razón me sentía vinculada con ese sitio y me empecé a poner unas ropas de mis tías abuelas y a vestirme como con unas ropas, no sé, de los años 40, de los años 30, de los años 50, en esta imprenta en ruina. Entonces, si yo pudiera graficar cómo ese imaginario traspasó hasta lo que soy hoy, yo te diría que eso es fundamental, porque el vínculo entre la escritura y al mismo tiempo como el vestuario, que para mí es súper importante, no sé, en mis lanzamientos de libros también siempre hay como una especie de propuesta estética, ¿Ya? y como también la escritura a veces significa como el llevar ropas de otros, en el sentido de llevar voces de otros, de llevar cargas de otros, y también como de poder identificar como cuál es tu propia voz. Y bueno, como que tuve una infancia muy particular hasta que finalmente, o no sé, creo que el libro que me llamó más la atención o como que me hizo un crash fue Mambo Ari, que lo leí ¿Ya? a los 10 u 11 años, Ah, chiquitita, en una familia niña. además donde, claro, porque todos dormían siesta, Ya. y yo no dormía siesta y había libros en la casa que yo creo que probablemente nadie los leyó, pero era como parte del bien cultural de la Claro. casa. De la Entonces estética empecé también a leer cultural, todo ¿no? lo que había. Claro, y empecé a leer todo lo que había, y de repente me encuentro con ese libro, o sea, me leí latas como Martín Fierro, ¿cachai? Que era una super lata. Eh, y de repente llegué a Mambo Ari y fue como, me voló la cabeza, así como dicen los argentinos, me voló la peluca. Encontré que era lo máximo.
Evidentemente no entendí el contexto total de la obra porque mi concepción de niña no daba para Claro. entender todo lo que significaba, pero sí como que me abrió una puerta literariamente hablando. Y además, justo como en esa época, empecé a tener como una fijación por aprenderme la enciclopedia de memoria, entonces todos los días me aprendía una página diaria, así Ya, como ya. desde la A y llegué a la G, porque tampoco, o sea, si hay algo que me define, no es tanto como la constancia, me interesa mucho la investigación, Ya. pero ya no me llevo tan bien con la monotonía, entonces llegué hasta la G. Entonces, claro, estaba como con esta cuestión como un poco obsesiva de aprenderme la enciclopedia, y, y luego ya después, no sé, tengo como algunos como escritos de decir como ¿qué quieres ser cuando grande? Yo, escritora. Wow, Entonces, así esa, de una, así, ya, así como, ya, yo quiero ser, porque, claro, yo cuando era niño, hasta los 10 años, 11 años, yo quería ser futbolista. ya. ¿Y ¿Viste? eres bueno para la pelota? Sí, sí, ¿O sí, más o sí, menos? sí, Ah, sí, y eres sí, bueno. ¿Y sí, sí. en qué lugar jugabas? Medio campo y claro, pero y además que hay una historia también de los amigos, los vínculos, ¿cierto? Los cercanos, amigos, que el tema del arte y no está vinculado, entonces uno lo va tomando después. Entonces, en tu caso, está todo este muro, ¿no? Toda esta biblioteca que te invita a eso, ¿no? A entrar ahí. En cambio, claro, uno, en mi caso, ¿no? De barrio, pichanguero, uno quería ser futbolista y después pensar otra cosa, pero un poco ser el tema. Entonces, por eso me sorprende esa idea de que de niña pensar en ser escritora. Es potente, ¿no? Es como... Sí, yo no te podría decir de que alguien me dijo que eso Ujú, era bueno o ujú, que eso era como lo que yo tenía que hacer. ya, Yo en realidad te diría que no. Como que vengo de una familia de dentistas, laboratoristas, ya, mi mamá era agente de viaje y mi papá es ingeniero en informática, pero siempre estuvo ausente, pero era como un tipo de andariego, de hombre errante. Entonces, como que todo este imaginario termina confluyendo en un espacio emocional o intelectual ujú, donde el objeto tiene la razón, o sea, como ver los dientes, claro, ver la ausencia, claro. percibir el aburrimiento, ver a una mamá que tiene una vida social muy activa. Hoy día mismo decía como, yo quería ir a fiestas, onda mi sueño de niña era ir a una discoteca, yo jugaba a la fiesta, ¿cachai? Y hacía tragos, y hacía como que estaba conversando con gente. Entonces al final como que esta construcción yo no sé en qué momento no he llegado, o sea, recuerdo de por qué todas estas vivencias que seguramente dan para que alguien sea escritor o escritora, terminan confluyendo en un punto como real de decir como este es el nombre, como nominalizar este asunto. Y bueno, no sé, siempre me vinculé a la escritura, siempre tuve diarios de vida, siempre fue como mi lenguaje, hasta que me fui a la casa como a los 19 o 20 años, me fui a Valparaíso, y ahí claramente, bueno, entré a estudiar literatura y leí, no sé, no lo que me daban a leer en la U en sí mismo, pero tenía como una especie de búsqueda, así como ese aburrimiento infantil de ir a la biblioteca de la universidad, que me vinculaba con eso del aburrimiento de las Claro. clases y ir a encontrarme con estas otras cosas. Y ahí, no sé, leía a Baudelaire, leía a Lautréamont o a Bolaño y fue como, esto es otra cosa. Y bueno, ahí estuve haciendo ensayo-error y me puse más en serio a trabajar cuando estuve en un laboratorio clínico trabajando ¿Ya? como un poco en administración. ¿Ya? Y ahí, claro,
derivaba como toda la pega para mañana y en la tarde, bueno, esto fue cuando me fui a la universidad, como que decidí o vi que mi camino no iba por ahí y que ¿Ya? yo no quería ser profe ni de colegio y que tampoco me interesaba la lingüística, por más que la encontrara interesante, Ujú. sino que quería hacer como un camino propio. Y bueno, ahí siguieron pasando los años hasta que el 2011 se me ocurrió que esta historia es muy chistosa. Estuve, no sé, pues como que tenía el manuscrito al porno, como que ya yo tuve un blog hartos años, como 5 años, que me Ujú. iba muy bien, que era Valporno, Ujú. y que era como pensar un Valparaíso nocturno y al mismo tiempo como extraño y perverso y relataba más o menos lo que veía, más otros experimentos como literarios, hasta que un día estaba en un bar con unos amigos, que es un bar, era un bar terrible, ¿Cuál? probablemente ya no existe, que era el Keops, Ah, ya, sí. que tenía como una especie de momia de papel confort en la entrada, Sí, que era sí. como un bar de metaleros, ¿cachai? Entonces estaba en ese bar tomando como una cerveza con unos amigos y el pololo que tenía en esa época me dice, ¿qué queréis hacer ahora? Y yo le digo, ¿sabes qué? Vámonos a las cruces, que las cruces para mí fue como mi lugar de infancia, donde aprendí a nadar, de hecho. Ya. Yo no aprendí a nadar como en la playa real de las cruces, así como a la que va todo el mundo, sino como en una playita chica, que era donde teníamos una casa, pero las olas eran gigantes, era como, te lanzabas, pero como siempre con la posibilidad de morir, ¿cachai? Y aprendí a nadar ahí, curiosamente. Entonces, en ese delirio borracho, evidentemente, digo, quiero ir a las cruces. Y nos vamos al terminal de buses y alcanzamos a tomar el último bus y llegamos a las cruces. Y al día siguiente, este pololo me pregunta como, oye, ¿y qué te tienen que hacer ahora? Y yo le dije, vamos a ir a la casa de Nicanor Parra. Entonces ahí llego como con el manuscrito del libro, toco la puerta y obvio que no salió nadie. No sé si como todavía como con una especie de envalentonamiento etílico del día anterior o por una especie de intuición, entro y le toqué la puerta y salió su nana, que yo sé que fue como muy importante en su obra porque no sé si era esquizofrénica o limítrofe, pero tenía una forma de comunicarse muy extraña. Entonces ella me pregunta y me dice, ¿quién eres vos? Y le digo, no sé, me llamo Natalia, vivo en Valparaíso, y quiero saber si está Nicanor o no, ¿cachai? ¿Ya? Y me dice, aguántate acá, y ahí como que le dice, y en cosa, yo dije así, obvio que no va a salir, y le empecé como a escribir una especie de dedicatoria como en este libro, prelibro, empiezo a escribir la dedicatoria y fue como una especie de aparición. De repente lo vi sentado como en una silla de playa y me dice, hola, ¿qué tenéis para decirme? Y ahí le conté una anécdota que justo me vino, fue como esos recuerdos como guardados en el inconsciente, que yo lo había visto alguna vez en las cruces cuando tenía, no sé, 9 o 10 años. Y para mí había significado mucho porque fue el primer escritor que conocí, como que estuvimos conversando, como que me encontré con un viejo en un bosque y nos pusimos a conversar de los árboles. Y al final de la conversación, este viejo me da la mano y me dice, yo soy Nicanor Parra, poeta. Y yo llegué a la casa envuelta en llama, así como, mamá, conocí a un escritor, como que era lo mejor que me podía Claro. pasar. Entonces, tiempo después, claro, como Parra se ganó el Cervantes, y habló bien de un libro que todavía no existía, ¿cachai? Que fue Valporno, po. Claro. Entonces, como que yo reconozco como mi trayecto literario entre ese aspecto como infantil que deriva en ese punto donde voy a ver a Parra y sale el libro, habla muy bien de él y de ahí ya es como algo que no le puedo seguir tanto la pista, pero que fue súper explosivo para mí, porque yo pensé que era un libro que le iba a ir muy mal. Oye, qué potente eso
Nati, porque uno de repente se lanza a la vida y busca, ¿no? Y estas cosas espontáneas que van surgiendo van marcando pautas a futuro. Amigos míos, estamos en la Matriz Radio conversando con Natalia Berbelagua, acá en Valparaíso, la quinta región. Natalia, ¿dónde estás tú, Natalia, en estos momentos? En Algarrobo estoy, pero no estoy en Algarrobo mismo, Ya, estoy como en un lugar que se llama San José o Chinche, que es muy divertido. ya. Es como que yo me imagino que es San José o Chinche porque hay una media luna cerca, entonces el nombre debe venir un poco de ahí. Bueno, yo estoy acá en Villa Es Alemana, algo Chinche. estamos aquí en la quinta región conversando con Natalia. Natalia, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Nara de Chile, ¿no? Líder de Umbría en Calafate, y volvemos. Así que vamos con la música y volvemos a la conversación con Natalia Berbelagua. Se acabó el verano, nunca más salió el sol. A gozar de la revol, me dice un fulano. En la playa temprano que venga el otoño, abrigado como Antonio, uno se pasa de la raya. Espero no ser canalla para decirlo sin rollo. Como vivo en la playa, que venga el día nublado. Me estoy quedando pelado, esto sí que no me extraña. Parezco una araña con gorro en la cabeza. No es por pura choriza, en la pelada me da frío. Y estoy con Buji, el otoño me da tristeza. Lo mejor del día es cuando el sol aparece. Al tiempo en que todo se desvanece y el cielo se pone rosado. Los marcados alumbran el horizonte, moviéndose cual resorte, el paisaje me conmueve. Ahora sí llueve y no hay quien me soporte. Que sigan los nublados, que el sol aparezca por pestañas. Así no se me empaña la visión por los costados. Pa' mirar agazapao, soy el mejor de los mejores. Si no fuera por los temores que tengo en mi razón. Hasta que salgo del caparazón y encuentro a todos mis amores. No hay nada que hacerle al otoño melancólico. Caldo cultivo para alcohólicos que sabe escribir solemne. Estruja su mente, le saca la víscera. En cualquier noche víscera desagua su tormento. Después me arrepiento con tremenda sonrisa. La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Estamos de vuelta, amigos, en la Matriz Radio, la Matriz Cultural, conversando con Natalia Berbelagua, transmitiendo vía FM 106.1, streaming de la matriz-radio.cl y Facebook Live de la Matriz Radio para que nos puedan seguir y nos puedan comentar y nos puedan conversar. Natalia, tú me estás contando de este momento que es bastante interesante, cómo se gesta esta ida a las cruces, ¿no? Y esta instancia, porque claro, en algún momento piensa ir a un viejo, ¿cierto? Y decirle, oye, yo hago esto, y toma, y velo, y léelo, o míralo, y algo, ¿no?
eso pasa. Ujú. Claro, entonces tú lo hiciste. Yo quiero volver antes, ¿no? Quiero volver a cómo nace este primer prelibro que tú dices, ¿no? Que después va al porno. ¿Cómo nace? ¿Cómo se estructura, ¿no? Y cómo es el proceso ahí de desarrollo de la obra. Que este libro está acá, ahí. Sí, esa es la última edición. Sí. Ya van 7 ediciones, cosa que me ha sorprendido muchísimo porque cuando 7 recién ediciones. publiqué, sí, 7. Ya. Cuando recién lo publiqué, pensé que iba a ser un libro que no iba a tener ningún tipo de repercusión, que le iba a ir muy mal, porque hablaba de cosas que en verdad no eran contingentes. Yo tenía como una visión sobre el panorama como literario, sobre lo que estaba pasando y todo, sobre lo que se publicaba. Era muy lectora de poesía, tenía, no sé, como veía la actividad de los otros poetas o escritores, Mm. y lo que a mí me interesaba trabajar como que no tenía cabida. Y bueno, yo estaba trabajando en este laboratorio clínico de toma de muestra, que además estaba muy cerca de la población La Victoria. Era un laboratorio clínico que era de mi suegro de esa época, Ujú. que me llevó a trabajar por eso, así como ayúdame en esto. Y yo no tenía idea, evidentemente, ni de agujas, ni de frascos, ni de químicos, ni de nada, porque venía de haber estudiado literatura varios años. Entonces, como que para mí, cuando me dijo, así como vente a trabajar conmigo, fue súper como, yo dije, esto es también, como que yo tenía, no sé, tal vez como una conciencia, o por lo menos los escritores que a mí me habían llamado la atención, o habían sido carteros, o habían sido funcionarios públicos, habían tenido oficios que no eran precisamente el ser académicos Claro. o algo así. Entonces hacía una separación muy grande entre la academia y el ser escritor. Pero Y está esa conciencia y esa mirada que también es importante, Natalia, de tener esa también agudeza, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Decir, como Rousseau, que era funcionario de público y era pintor, ¿no? Entonces, que también hay tiempo para hacer obras de arte, pero también hay tiempo para ver de qué forma financiamos también esta otra parte, ¿no? Del tema, que puede ser distintas labores, obrero, ¿cierto? Vendedor, profesor, no... no en ese sentido como que las hice todas, o sea, estudié peluquería un año y trabajé de garzona y vendí tiempo compartido y fui vendedora, no sé, anfitriona, cosas, como que tuve varias pegas, pero cuando me salí de la universidad como que tuve esa conciencia de decir, bueno, me voy de la universidad porque en realidad la forma que tienen de tratar lo que yo más quiero no es la forma que me parece real, y es como que me están matando las ganas de escribir. Yo Ya. tenía profes que eran súper potentes y tuve tal vez, no sé, para mí hubo, no sé, una profe que me salvó, que fue la Darcy Doll, que la Darcy es como una gran académica feminista que me hizo leer libros y ver películas que probablemente yo no hubiese visto en esa época. Yo tenía cierto interés, pero ella como ¿Dónde tuvo la está, sensibilidad como de encauzarme en eso, dónde estás estudiando tú, Natalia? en la Católica de Valpo. Valpo, ya, la Católica Valpo, ya. Pero también había una displicencia total como hacia lo escrito, era así como ustedes que creen que escriben en servilletas y eso es poesía, Ah, ya. así ustedes no, ya está todo escrito, no lo hagan. Entonces, mientras más me decían eso, que era una figura muy patriarcal o era lo que me podría haber dicho un papá muy severo, lo tenían mis profes y eso me llamaba precisamente a lo contrario. De hecho, era muy asidua a la Plaza O'Higgins, que estaba como muy cerca de la universidad de mi facultad, Ujú. que la Plaza O'Higgins era como una especie de psiquiátrico de puertas abiertas, y yo Sí. me sentaba todas las tardes a mirar lo que pasaba porque encontraba que eso era mucho más interesante. Entonces, como el tema del cómo se generaba el porno, yo creo que fue como de esta rebeldía, en un sentido, como de ser capaz como
yo ya había quebrado como con ciertos estándares familiares, tal vez, porque tuve Ya. una crianza súper religiosa, colegio de monjas, muy participante de la iglesia, eh, como muy del deber ser, pero al mismo tiempo tenía eso muy marcado, como esta parte mística, pero también había como una especie de ímpetu en mí que era muy contradictorio y que se vinculaba y al mismo tiempo como que generaba como tensión con esto otro, hasta que le empecé a hacer más caso a esta parte que generaba tensión más que a lo religioso, Ujú. hasta que al final como que empecé a trabajar en eso. Y mientras estuve en este laboratorio me puse a escribir como texto y al mismo tiempo investigar, como que leí mucho como de libros que, como de este espacio que no hay, como que yo sentía eso, como lo que me salió instintivamente, que eran un par de cuentos, como no se parece a nada. Entonces empecé a buscar cosas a lo que me parecía. Y claro, o sea, estoy hablando desde un punto de vista muy de ego adolescente y de muy, no sé, tal vez como muy ilusionada con la cuestión, pero no sé, me sentía mucho más cercana a Baudelaire, me sentía mucho más cercana a Lautréamont, me sentía mucho más cercana eh, a muchos autores que eran como los raros de la literatura. No era como ser Isabel Allende, era Claro. como los que habían tenido una obra que era más mínima. Pero ¿cómo se marca esa influencia, Natalia, de esta lectura, ¿no? Que uno va viendo que uno también puede ver, claro, que está Verlaine, está Rimbaud, está Baudelaire, ¿no? Que hay un margen. Pero como como esa lectura y esa mirada comienza a hacerte frente, ¿no? Es decir, de qué forma tú vas mirando y diciendo, sé que yo quiero leer esto y quiero escribir desde acá hacia allá, ¿no? O quiero leer esto, pero sé que no quiero escribir como esto que ya está escrito, que busco algo nuevo. Es decir, cómo, cómo tú también vas avanzando en este proceso, ¿no? Que fue este libro Valporno, ¿no? Cómo tú lo vas construyendo en base también a esa lectura. Es decir, cómo van influyendo. Para mí fue la intuición. Yo Ya, creo que a veces uno puede llegar a una biblioteca llena de asuntos, de libros y de cosas, pero va y algo te llama a tomar cierto libro, ya, aunque sea, aunque no tengáis tanta conciencia, pero vais a la biblioteca y sacáis un libro y lo abrís y ese libro lo abrís en cualquier parte y te hace sentido. Yo diría que mi carrera literaria ha sido así, como muy en relación a la intuición, ya. como, como vinculándola a mí misma, así como cuál es mi pulsión vital, de a dónde me lleva esta cuestión o de cuáles son las cosas que participan. Sí, hay como claro, esa experiencia de vida, ¿no? Del cotidiano, también ser estudiante y como de qué forma nos vamos marginando de esta enseñanza que nos tiran encima, que nos marcan, y que es para todo, ¿no? Es decir, para hombres y mujeres también sienten como esa misma presión. Amigos, estamos en la matriz cultural conversando con Natalia Berbelagua en la matriz radio, 106.1 FM, la matriz radio.cl y Facebook Live de la matriz radio para que lo puedan compartir y revisar. Natalia, vamos a hacer una pausa musical. ¿Ok? Vamos a ir con un segundo tema de Nara, de Chile, de Umbría en Calafate, y volvemos. Así que para que estén atentos los amigos, nos están viendo, no se vayan y estén atentos ahí a la vuelta de la conversación. Zombie apocalypse.
La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Estamos de vuelta en la matriz cultural de la Matriz Radio para seguir conversando con Natalia. Natalia, me queda claro cómo parte va el porno, ¿no? ¿Es posible, antes de entrar a conversar sobre los siguientes libros, ¿no? Porque tú ahí me corriges después, Natalia, si me equivoco o no, ¿ya? Va el porno, La Bella Muerte, Sí, Domingo, sí, La Marca Blanca, sí. Hija Natural y manual de autobiografía, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, acabo de sacar uno nuevo que se llama Manual de Entrenamiento Metafísico del Ejército Femenino. Sí, lo acabo de ver, eso acabo, Trabalengua total. sí, acabo de ver la nota que salió de La Estrella, de Valparaíso. O el En el Mercurio Valpo. Mercurio, sí. Mercurio Valpo, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo me confundo porque entre Mercurio y La Estrella son la misma cosa, Sí, es bien parecido. y la misma prensa derecha, pero ¿qué le vamos a hacer? Estamos ahí en lo que hay en la región, no hay mucho que hacer. Oye, sí, entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que sacarle el jugo a esta prensa que está ahí. Sí, hay que meter la punta en los espacios. Sí, Yo creo Ah, en eso. Cuando sí. me llaman del Mercurio Santiago, Sí. me da algo. No te puedo decir como que no me da nada, pero digo, puta, hay que ocupar esos espacios igual. Sí, no, está bien, sí. Sí. A mí me han hecho varias notas de la última noticia, así que imagínate. No, sí, a mí igual. Estamos ahí, La banco. sí, ahí con la bandera arriba igual. Oye, Natalia, va el porno, después viene La Bella Muerte. Cuéntanos de La Bella Muerte. Bueno, fue un libro súper loco porque mientras lo estaba escribiendo sufrí un asalto Ya, este fue el eh, 2013, ¿no? Sí, en 2013, claro. ya, O sea, si yo hubiese seguido el canon como editorial, ya, lógico hubiese sido haber sacado como algún cuento de Valporno que le fue muy bien. sí, sí, sí. Fue como tal vez uno de los primeros libros que vendió muchísimo en las editoriales como independientes. Ya, No sé, Valporno, ponte tú, ha vendido más de 5.000 libros, no sé si 6.000 o 5.000 y tanto, pero va como por ahí. Que fue como un fenómeno de editorial independiente, que los tirajes son muy chicos, de 300 claro. ejemplares, 500 ejemplares, algo más. Y claro, como que, no sé, cuando iba a sacar, como cuando me dio el asunto de sacar La Bella Muerte, el editor de esa época fue como no, o sea, ¿qué vaya a hacer, cachai? Ya tenía un lugar ganado, amplíalo, trabaja en esto, y yo por otro lado, con mi rebeldía intrínseca, le decía, no me interesa, yo quiero hacer lo que me nace hacer. Y lo que me nacía hacer en ese momento era ahondar como en la temática de la muerte, entonces como que todos los cuentos de la Bella Muerte hablan sobre eso, pero desde un punto de vista alternativo. O Ya. sea, yo no estoy pensando como qué es lo que pasa después de la muerte, ni en el momento mismo de la muerte. Era como un libro mucho más, tal vez como los escritores que te mencioné antes y que yo admiraba, así como esta visión como muy cruda de la realidad, pero con un lenguaje más poético y que hace que esa dureza de la muerte o de la aberración o del dolor tenga como una visión que es un poco más cercana, más poética. Ya. Entonces me abalancé a eso. Y bueno, fue un libro que yo no sé si fue por invocación, así como de escribir un libro que se llamaba así, que me pasó de todo, o fue solamente azar, nunca se va a saber.
tal vez cuando esté muerta, si es que, pero si es que no sabemos. Pero, claro, no sé, tuve un asalto donde perdí el computador con todo el libro ya casi terminado, perdí el disco duro en el mismo asalto, que justamente andaba con el disco duro ese día en el asalto y perdí todo, y además perdí la memoria porque me pegaron como como no sé si con un palo o con algo en la cabeza para robarme, ¿Y dónde fue eso, entonces Nati? en Valpo. Valparaíso, ya. Fue en mi casa, como a las 5 de la tarde, fue como un asalto muy violento. En esa época Upa, Valpo estaba muy heavy. chuta. Y, y bueno, perdí todo y al mismo tiempo estuve como un mes y medio en recuperación, así como sin poder mover la cabeza, se me movía todo. Después los meses que siguieron como que iba a dar clases y tenía como lagunas mentales y me quedaba como pegada en algo. Pero sí, claro, como cuando ya estaba como recién recuperándome, empecé a leer casos de gente que había recibido golpes en la cabeza y se le habían activado partes del cerebro que no tenían. Entonces había mucha gente por ejemplo, que se había quedado muy buena para las matemáticas, y secos para los fractales, cosas así. Ya, Y como yo tenía un trauma con las matemáticas, entonces yo sí, decía, es el ojalá que se me momento. apunta aparte. Wea que nunca me pasó. Pero sí me reconecté como con el asunto místico, como que no tenía, como que estaba muy nihilista, y eso me volvió a conectar como con la sincronicidad de las cosas, así como, esto que está acá tiene vínculo con esto otro, y confluyen en tal lugar, y en base a eso existe un relato. Me quebré la mano terminando el libro, no sé, cuando saqué el libro el día antes estaba con una amigdalitis heavy y me tuve que ir a pinchar, después me quedé sin voz como 3 semanas, mientras tenía como hartos programas de radio a los que ir, entonces fue un libro súper accidentado, pero bueno, igual. La Bella Muerte, ¿no? Y ese, Sí, bueno, y ese libro, Natalia, para la gente que no está viendo, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Dónde lo puede no existe, buscar? no existe, ¿En no lo pueden conseguir en ninguna parte, en serio? porque en este momento lo voy a reeditar, estoy ¿Ya? como en ese proceso, eh, como que tomé control, o no sé si control, pero sí me hice cargo de algo que quería hacer hace mucho tiempo, que era tener como independencia editorial. Ah, qué bien, Entonces, ya, súper. sí, como mi último libro salió por Planeta, ¿cachai? Que es una súper editorial que está ahí en todos lados, El como de con ahora, un ¿no? mar. Hija Natural salió por ese, Ya, el 2019. ya, súper. Entonces, claro, como que al final como que me envalentoné y tomé mis libros anteriores, más lo que estoy sacando ahora, entonces ahora estoy con el sello de Agua Rosa, ¿Ya? Eso es tu que lo proyecto, que ¿no? estoy, Agua Rosa. sí, Ya, Agua Rosa. Lo que estamos haciendo es como un vínculo entre la literatura y las artes visuales ya. y también de sacar los libros de los libros, en el fondo como evidenciar en libros objetos o Ya. directamente en objetos, que la literatura es algo que está vivo, Ujú. porque para mucha gente, sobre todo en Chile, hay un país lector como muy mínimo, o sea, hace muy poco tiempo atrás decían que había un 2% de los Sí, chilenos que entendían lo que leían. así es. Entonces, como poder empezar a abrir espacios e incluso que los objetos te hablen de alguna forma y poder vincularlo eso como con la escritura, ¿cachai? O con algo que te abra de alguna forma el pensamiento. Entonces estoy más o menos en esa. Mira, son procesos re interesantes eso, Natalia, ¿no? De cómo uno se va construyendo también dentro de los que está haciendo y va caminando, ¿no? De qué forma también esto que en momento se hizo, la ventaja, claro, en la letra, ¿no? Que se puede volver a editar, ¿no? Se puede volver a imprimir. Así que vamos a estar atentos a esa nueva publicación de La la vida vida, muerta. la de la Bella Muerte, ¿sí? Me interesó, me dejaste ahí prendido, así que ahí vamos a estar atentos a ese momento.
Natalia, contarte que estamos en la matriz cultural, por si acaso, ¿no? De la matriz No, sí. 106.1 FM, ¿no? Y la matriz Que cultural. la memoria es muy frágil. ¿Ah? La memoria es muy frágil, Sí, entonces hay no, que sí, recordar. sí, por eso es importante recordar. Y bueno, es que hay un programa que llevamos más de 2 años ya, acá en Valparaíso, conversando con artistas de distintos ámbitos, ¿no? De la arte escénica, las letras y las artes visuales. Y además también de gestores culturales y políticos. También ahí conversamos de política y todo lo que se viene ahora. Eh, Antes de volver a la conversación sobre el último libro, ¿no? Que está ahí interpretada Natalia, me gustaría saber tu opinión sobre el proceso constituyente en, Ujú. en Chile. En todo este movimiento que estamos viviendo, ¿no? Hubo muchas marchas, mucho movimiento político-social, y por fin estamos en este proceso de poder construir una nueva constitución. Yo Em, creo que es creo que intervienen varias voces como en la realidad, o sea, si uno se analiza a sí mismo, como que hay muchas voces que te habitan. A veces te podías ir viendo como haciendo algo que es muy mecánico, como hacer el aseo, ponte tú, Ujú. y de repente aparecen unas voces que no tienen que ver necesariamente como con lo que estáis hablando. Y creo que en el caso de lo constituyente, creo que hay muchas voces que, claro, si lo llamamos como un plano más general, como que hay una perspectiva hegemónica del poder, Ujú. de decirles a los otros qué es lo que tienen que hacer. Y sobre todo creo que hay una práctica que es muy mala, es pésima en realidad, ¿Ya? que es mientras más personas hacen algo que va en contra de este grupo de poder, lo restringimos en vez de darle cabida y regularlo, tal vez si es algo que es un poco más riesgoso. Entonces, claro, tenemos, no sé, el caso de Holanda por una parte, Claro, que ahora están así envueltos en llamas por el tema del toque queda y que están súper en claro, contra y todo, pero ejerciendo su derecho ciudadano. claro, Y por otro lado tenemos a Chile, que es un país que básicamente ha estado atado de manos y de piernas en relación a los recursos como la pesca, por ejemplo, y como con una visión totalmente extractivista y vendiendo bienes que son de uso público y que son vitales para el desarrollo del país. Entonces el tema de la constitución para mí, en realidad es como darle cabida a esas voces, de decir, no solamente es nuestra voz, no solamente somos nosotros los que estamos acá, los que estamos participando del asunto, sino que también tiene que ver como con un asunto transgeneracional, o sea, la claro. desigualdad es algo que, no sé, hay un dicho que es brutal, que es terrible, es como, ¿cuántos abuelos con zapatos tenéis? Yo alguna vez escuché eso en el sur, porque viví 2 años en el sur, así como, oye, ¿cuántos abuelos con zapatos tení? Y era como que lo tiraban como una talla y yo lo encontraba Sí, terrible, sí, ¿cachai? Entonces, no solamente tiene que ver como con el ahora, o sea, de cómo nosotros nos estamos planteando un asunto que puede ser beneficioso y que puede ser de apertura para todos, sino también como algo que viene como una especie de reivindicación de derechos fundamentales, humanos, que vienen de nuestro antepasado hasta las generaciones futuras, ¿cachai? Entonces, al final, el tema de lo constituyente y que también evidentemente ha habido como un aprovechamiento del ahora hacerse el cool, así como gente que se definió en un momento así como, bueno, soy amarillo y me encanta el amarillismo y ahora están como constituyentes, pero desde un lugar súper también como desde una izquierda de élite, es algo que me parece pésimo, es ujú, como, yo voy a escuchar a la gente, es como, ¿por qué tú tenés que escuchar a la gente? Es la población, ¿cachai? De un determinado sitio, que tiene la voz suficiente para decir lo que necesita, lo que le falta, cuáles son los problemas reales de la situación, y al mismo tiempo armar un tejido social
que sea lo suficientemente potente para poder cambiar esta visión paternalista que tiene el Estado sobre los ciudadanos. Es muy paternal. Y es un paternalismo además muy pechoño y muy básico y muy de mierda en un sentido económico. Es como, no sé, como que tenéis una especie de jefe que te hace trabajar horas extra siempre y no tenéis días libres y al mismo tiempo tenéis que darte con una roca en los dientes porque tenéis pega. La posibilidad. Entonces, no, esta cuestión yo creo que no solamente lo constituyente, no es este proceso, sino que es el proceso en general que tenemos que dar como ciudadanos para poder ampliar esta situación y como en un empoderamiento y al mismo tiempo de la articulación del tejido social, que es lo más importante por lejos. Qué bien. Un poco esa es la idea, Natalia, de poder, claro, también contar e informar de lo que se viene ahora, ¿no? Que la gente pueda votar con información y pueda ver también quiénes son los constituyentes que vamos a tener acá en nuestra región, en Valparaíso y en el país. Amigos, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio conversando con Natalia Berbelagua, ¿no? Y Natalia, estamos llegando al final del programa, los minutos finales. Y antes de despedirte, ¿no? De decirte nos vemos, un poco saber de este último libro, ¿no? Lo que me comentabas delante, de ese libro, y ahí después ya un poco y ya finalizando. Bueno, el libro que acabo de sacar, que se lo tengo acá, que ahora fui precavida, porque hay veces que me entrevistan y es como, oye, ¿tenéis los libros a mano? No, pero ahora fui precavida, pero este libro. ¿Ya? Bueno, Manual de Entrenamiento Metafísico del Ejército Femenino es como una especie de ejercicio dadaísta. ¿Ya? Y para las personas que no conocen el dadaísmo, tiene que ver como con una especie de visión o de lenguaje que tiene relación como con lo instintivo, ¿ya? El manual de entrenamiento metafísico salió de que encontré un manual del ejército real, del ejército de Chile, para que las mujeres de ciertas edades que entraban al ejército tuvieran como un manual para ejercitarse. Y yo encontré eso en una feria. Y había de varias edades, así como de tanto a tanto, y yo compré la que me correspondía a mí. Y a medida que fui leyendo el manual, no era lectura, sino que eran solamente los ejercicios, la cantidad de repeticiones, y habían espacios para ir como anotando como los progresos de cuánto iba avanzando en esto. Y me llamó mucho la atención que las mujeres de la portada estaban muy enojadas. Estaban con los puños apretados, con las cejas así, ¿cachai? Entonces como que a raíz de eso fue como, o contrataron a un muy mal diseñador, así, a un muy mal artista, o por otro lado, contrataron a alguien que puede haberles hecho como una especie de jugarreta al ejército para hacer un manual tan feo, con unas minas tan enojadas, ¿cachai? Algo que no te invita al ejercicio. Claro. Entonces, a raíz de eso, tomé como una voz muy delirante, que creo que se vincula también como con un video que vi que tomó en pareja, que es psicólogo, que tomó el psiquiátrico de Putaendo en el año 90 y tanto, donde había una mujer que relató en palabras muy básicas su quiebre psicótico en pantalla. Entonces decía que escribía cartas de amor y tantas cosas. Escribí cartas de amor y tantas cosas. Quería conocer a Luis Miguel, pero nunca lo conocí. Me fui de la casa por amor. Como que él nunca se enteró. Me mataron, me maté. Era como la disección del lenguaje. Y en torno a esa voz, de repente fue como si me hubiese conectado con esa voz. Yo creo que tal vez tiene mucho que ver con el encierro, con la pandemia. De repente me conecto con esa voz y esa voz agarra la potencia suficiente para terminar traducida en un libro.
Y ese es este poemario, muy narrativo, por cierto, porque Ya, te va contando una súper. historia de principio a fin, en muy pocas páginas. Y, y claro, habla mucho como sobre el delirio, la irrealidad. No te podría definir el género. Puede ser poesía, puede ser Ya, novela, puede ser muchas otras cosas. Así que eso es lo último que acaba de es salir. lo último, qué bien. Oye, Natalie, ¿y eso dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde la gente puede conseguir ese último libro? Bueno, ya que estamos con público, yo creo mayoritariamente Valparaíso, la editorial se llama en redes sociales Aguarrosa Lab, Ujú. sobre todo como laboratorio, ¿Ya? Aguarrosa Lab en Instagram, y estamos participando harto en ferias. Entonces vamos a estar Súper, en marzo en una feria que tiene que ver con el 8M, que ya, va a ser un fantástico. par de días después. Vamos a estar en el Parque Cultural, entonces también ahí van a tener la posibilidad de acceder no solamente a libros, sino también a libros firmados y además como con otros objetos que van como complementando la lectura. Fantástico, ahí están todos atentos amigos ahí para esta publicación. Natalia, darte las gracias de poder estar acá y poder conversar en la matriz cultural de la matriz radio y darte un último minuto para que te puedas despedir y ahí un poco dar tus descargos y lo que quieras decir. Bueno, es súper bueno tener este espacio porque creo que si hay algo por lo que podría abogar es por la originalidad, la extravagancia y, y la locura en un sentido como más amplio. Creo eh, que la vida hoy por hoy nos obliga a ser muy normales y a seguir las normas completamente, pero creo que el camino más provechoso sin duda alguna es quebrar lo familiar, quebrar lo social, quebrar incluso lo individual, y atreverse a ser alguien que tal vez no conocí, pero podéis abrirte como una especie de camino en eso. Así que si, aprovechando estos últimos minutos, como incitar a que se atrevan a vestirse, a hablar, a vivir, a trabajar y a hacer lo que sea, pero de una forma no normada. Qué bien, la invitación a vivir la libertad, a vivir la vida, ¿no? Que nos toca a todos y en cada ámbito. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros en la matriz cultural. Amigos, nos vemos el próximo lunes 1 de marzo ya. Y vamos a estar en un programa especial con puras mujeres artistas visuales. Vamos a estar conversando, ¿cierto?, en la antesala del 8M en País. Así que un abrazo, amigos, nos vemos pronto, cuídense todos y nos vemos, Natalia. Un abrazote. Give me all they feelings, yeah. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.